Muy buenos días. Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Levanta tu mano y dile, Señor, gracias por otro día más que nos da sobre esta tierra. En esta mañana vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 27, versículo 32. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Crucifixión y muerte de Jesús. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí su vestido, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentándose le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, y desciende de esa cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Amado y amada, aquí en los pasajes que hemos ido hablando en esta semana, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los ancianos del pueblo lograron lo que querían. Condenaron a Jesús a muerte. Pero no sin antes, después que ya lo habían condenado a muerte, no estaban complacidos todavía, porque dice que se burlaron de él, lo escarnecieron, dice que pusieron sobre Jesús una corona de espinas. A Jesús le pusieron una corona de espina en su cabeza, sin haberle puesto anestesia. Prepararon una corona de espina, porque como se decía que él era rey, burlándose de él, hicieron una corona de espina y se la pusieron en la cabeza. Lo vistieron con una ropa fina para burlarse de él y le pusieron una caña. Luego se la quitaron, le golpearon con la misma caña. Luego le quitaron la ropa de púrpura que le habían puesto y le decían: salve Rey de los judíos. Y le escupían la cara, le daban con la caña en la cabeza. Y después de haberle hecho todas estas cosas, entonces decidieron llevarlo ya al lugar donde iban a crucificarle. Dice que mientras Jesús iba en este camino, sucedieron muchas cosas. Iban muchas mujeres llorando detrás de Jesús. Pero Jesús, vueltas a ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por vosotras mismas y por sus hijos. Y Jesús sabía por qué le dijo esa palabra, porque cuántas madres están llorando ahora por sus hijos. Jesús le dijo: hija de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Porque llegarán días que serán bienaventuradas las que no parieron. Y así estamos viviendo en estos tiempos. Y Jesús le dijo: porque si con el árbol verde hacen estas cosas, con el seco, ¿qué no harán? Jesús dice que le dieron a beber hiel, pero él no la quiso beber. Jesús en esa cruz del Calvario, luego que le crucifican,
dice 7 palabras en aquella cruz. La primera palabra que Jesús dijo: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hacen. Jesús ahí en esa cruz del Calvario, después de haber sido maltratado, después de haber sido traicionado, después de haber sido abandonado, dijo: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hacen. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña a nosotros que debemos perdonar. No importa la ofensa que nos puedan hacer, porque Él perdonó todas nuestras ofensas allí en la cruz del Calvario. La segunda palabra que Jesús dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice que con Jesucristo pusieron 2 ladrones a su lado, uno a su derecha y otro a su izquierda. Hubo un ladrón de estos que reconoció que estaba en pecado, porque hubo uno que le dijo: si eres hijo de Dios, sálvanos a nosotros y sálvate a ti mismo. Pero hubo uno que reconoció que verdaderamente estaba ahí justamente y que necesitaba a Cristo. Y le dijo: a la verdad, nosotros estamos aquí pagando lo que nosotros merecemos, pero ¿qué ha hecho? Y le dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero Jesús le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no le dijo ayer ni mañana, Él le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, no importa lo que haya pasado en nuestra vida, lo que hayamos hecho, cuando nos arrepentimos, Él tiene los brazos abiertos esperándonos para recibirnos, porque Él siempre tiene los brazos abiertos. La tercera palabra que Jesucristo dijo en esa cruz: Madre, he ahí a tu hijo. Es aquí que muchas veces esto es mal interpretado. Jesús pensó en la familia allá en la cruz del Calvario. Él pensó en su madre. ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo debemos dar la gloria que Jesucristo vino no solamente para los hombres, sino también para las mujeres. Porque en ese tiempo las mujeres no tenían valor para nada. Pocas veces se menciona la mujer en el Antiguo Testamento. Y Jesús, sabiendo estas cosas, que ya Él era el mayor de la familia y ya no iba a estar en esta tierra, le dijo al discípulo que Él más amaba, a Juan, y le dijo: Hijo, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Y dice que desde ese día Él se llevó la madre de Jesús a su casa. Pero era que Jesús sabía que su madre iba a quedar desamparada y tenía que dejarla a cargo de alguien. Pero esto no quiere decir que es que María puede interceder por nosotros. No, es que Jesús pensó en la familia en la cruz del Calvario. Y pensó en dejar a su madre en un lugar seguro. Porque la mujer en esos tiempos no podía tener cuidado ella misma de ella. Después que Jesús murió y resucitó, es que también Jesús tuvo cuidado de la mujer. Porque Jesús no vino a quebrantar la ley, Él vino a que la ley se cumpliera. La cuarta palabra que Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús se sintió solo. Jesús tuvo que ir solo a la cruz del Calvario. Y Él pensó que Él estaba solo. Y en realidad, déjame decirte algo. Cuando Jesús fue a morir a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, el Espíritu Santo se apartó, porque Dios no tiene relación con el pecado. Dios no tiene relación con el pecado. Por eso Cristo ya se sentía solo, porque Él iba a morir por nuestros pecados y Dios no tiene relación con el pecado. Así que por eso Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era que tenía que suceder así, porque Él estaba muriendo por el pecado de la humanidad y Dios no tiene relación con el pecado.
La quinta palabra que Jesús dijo en aquella cruz, tengo sed. Y dice la palabra de Dios que cuando él dijo tengo sed, ¿sabe qué le dieron a Jesús? Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Alguien que diga que tiene sed y que le den a beber vinagre con hiel. Eso le dieron a Jesús cuando él dijo tengo sed. Hay momentos en que tú te encontrarás en un desierto donde tú piensas que no hay nada, que no tienes a nadie, que está seco. Pero yo quiero decirte que también Jesús pasó por ese momento. Momento difícil para nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, tengo sed, y lo que le dieron fue vinagre con hiel. Nuestro Jesús sufrió mucho en la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí. Sexta palabra que Jesús dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Ya Jesús estaba cumpliendo con el mandato que vino a cumplir aquí, con la orden que Dios le dio de morir por nuestros pecados. Jesús dijo, sexta palabra, consumado es. Todo está consumado, he cumplido con la misión. Séptima palabra, Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús se encomendó al Padre porque ya había terminado la obra que había venido a hacer a la tierra. Él sufrió nuestros dolores, pagó por nuestros pecados, sufrió el vituperio de la gente, porque muchos le dijeron, tú que dijiste que reedificarías el templo, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y desciende de la cruz. Pero ¿sabe quién era que quería hacer bajar a Jesucristo de esa cruz? Era Satanás, usando a los sacerdotes, a los escribas y a los fariseos. Si Jesús hubiera bajado de esa cruz, hoy yo no te estuviera hablando estas palabras. Ellos le decían, si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz y de esta manera te vamos a creer. A otros salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. Confió en Dios, le decían. Si él confió en Dios, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Jesús murió en aquella cruz, un día como hoy, a las 3 de la tarde, entregó su vida por toda la humanidad. A ti y a mí solamente nos queda hacer la voluntad del Padre, porque Jesús cumplió con el propósito con el cual Dios lo envió a esta tierra. Dios te envió a esta tierra con un propósito. Pídele a Dios que su propósito se cumpla en tu vida. Que Dios te bendiga en esta mañana, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Por la vía dolorosa, un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarrándole su sien. Mas inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor, y fue él quien quiso ir por su amor por ti, por mí, al Calvario y a morir.
Cargando su cruz a cuesta, mi Jesús Señor subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor. Y fue Él quien quiso ir, por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa, fue a morir. Su sangre Él virtió con muy profundo amor por salvar este mundo de la condenación, por la vía dolorosa, que es la vía del dolor. Como oveja vino Cristo, Rey Señor. Y fue Él quien quiso ir, por su amor, por ti, por mí, al Calvario y en aquella cruz. Dios te bendiga en esta hermosa y gloriosa mañana. Y pasa un día feliz junto a tu familia, sacando momento para hablar con el Señor y meditar en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pasa feliz resto del día y acuérdate de sacar un momento para hablar con tu papito Dios. Dios te bendiga.